Buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo de los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. A continuación les vamos a hablar sobre los principios básicos sobre la metodología de la investigación científica. Mi grupo estará conformado por Brisel Pindizaca, Lisbeth Paullan, Janet Minta, Noelia Pozo, Nathalie Robles y mi persona Clever Moruco. Metodología de la investigación. La metodología de la investigación es un proceso que todo profesional debe llevar a cabo para poder sustentar su tesis o estudio. Afortunadamente, este proceso se puede aplicar en todo el área del conocimiento académico. También podemos definir como una disciplina que conjunta los procesos y las técnicas que deben llevar a cabo para realizar un estudio. Pasos de un proyecto de investigación. Vamos a ver los pasos, que son 7 pasos. A continuación, el primero. Selección del tema. Se realiza una revisión bibliográfica de la información, ya que existe un tema sobre el cual será la investigación. 2. Planteamiento del problema. Una vez identificado la información existe, se plantea el problema y se resuelve. 3. El marco teórico. Aquí se colocan todas las teorías y antecedentes de la información existente. 4. Justificación. Como se expone en el marco teórico, el estudio tiene que ser justificado y aquí es donde planea todo el estudio de relevancia y por qué. Hipótesis. Se debe plantear y enunciar de forma concreta la posible resolución del problema. Objetivos. Se establece la ruta para poder comprobar la hipótesis. Los objetivos deben ser claros y precisos. Selección de la metodología. Se elige las técnicas para realizar la investigación y recopilar los datos permitentes. Y por último, la conclusión. La conclusión es la resolución de la hipótesis expuesta en el estudio. Se puede plantear los hallazgos, descubrimientos por la investigación, así como puede defender la postura del estudio. Diseño de una investigación. El diseño de una investigación se define como los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica, para que el problema de la investigación sea manejada de manera eficiente. Características del diseño de una investigación. Hay 4 características claves en el diseño de un estudio, que es la neutralidad, los resultados proyectados en el diseño que deben de ser neutrales, la fiabilidad. Si se lleva a cabo una investigación de manera regular, el investigador involucrado espera que se calculen resultados similares cada vez. La validez. Existen múltiples herramientas de medición disponibles para el diseño, pero las herramientas de medición válidas son aquellas que ayudan al investigador a medir los resultados de acuerdo con el objetivo de la investigación. La generalización. El resultado del diseño debe ser aplicable a una población y no solo una muestra restringida. Los tipos de diseño para una investigación. Un investigador debe tener en claro el entendido de los diversos tipos de diseño para seleccionar cuál implementar para su estudio. El diseño de investigación se puede clasificar ampliamente en diseño cuantitativo y cualitativo. El diseño de investigación cualitativo. La investigación cualitativa se lleva a cabo en los casos que se establece una relación entre los datos recopilados y la observación sobre la base de cálculos matemáticos. El diseño cuantitativo. La investigación cuantitativa se lleva a cabo en los casos de que el investigador tenga conclusiones estadísticas para recopilar información procesable. Además, el diseño de investigación puede dividirse en 5 tipos, que son diseño descriptivo, diseño de investigación experimental, diseño correccional, diseño de investigación diagnóstica y diseño de investigación explicativa. Técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos. Los métodos para la recolección de datos es las entrevistas personales, entrevistas telefónicas, cuestionarios, la observación, encuestas online, focus group y paneles online. ¿Qué es una recolección de datos? La recolección de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes en fin de obtener un panorama completo y preciso de una zona de interés.
La recopilación de datos permite al individuo o empresa responder a preguntas relevantes, evaluar los resultados y anticipar mejor las posibilidades y tendencias futuras. ¿Cómo realizamos una recolección de datos correctamente? Existen diferentes métodos y técnicas de recolección de datos que pueden ser de utilidad. La elección de método depende de la estrategia y tipo de variable, la precisión deseada, el punto de recolección y las habilidades del encuestador. Las entrevistas para la investigación. La entrevista es un método más común si decidimos hacerla esa. Debemos de poner mucha atención en las preguntas que vamos a realizar, que también dependen de si haremos una entrevista cara a cara, vía telefónica o incluso si es por correo electrónico. Debemos conocer los tipos de entrevista y seleccionar la adecuada para que nuestra investigación sea precisa. Debemos de tener en cuenta que necesitamos más recursos, tanto económicos como personales, para realizar una entrevista, sobre todo si decidimos hacerla la entrevista en campo o vía telefónica. Las entrevistas telefónicas permiten que los investigadores recolecten más información en una menor cantidad de tiempo y ahorrando gastos como el traslado, el material de las encuestas. Una ventaja de esta herramienta es que los participantes se sienten más confiados al momento de contestar porque no están siendo observados. El cuestionario de la recolección de datos. El cuestionario es una herramienta muy útil para la recolección de datos para obtener los resultados esperados. Es necesario que se realicen cuidadosamente. Es por eso que antes de redactarlo, es importante que el investigador defina los objetivos de su investigación. Existen dos formatos de cuestionarios, los cuestionarios abiertos y los cuestionarios cerrados. Los cuestionarios abiertos son los cuales se aplican cuando requieren conocer la opinión de las personas, sus experiencias y sus sentimientos sobre el tema específico. En los cuestionarios cerrados, debemos de tener el control de lo que preguntamos y deseamos saber, lo que puede provocar que las respuestas estén forzadas y limitadas. El método de observación es una que podemos conocer el comportamiento de los clientes, el realizar un focus group. ¿Qué es un focus group? Es una forma de estudio cualitativo que consiste en realizar una reunión donde las personas pueden dialogar o resolver un tema establecido. Este tipo de focus group es de mucha ayuda, por lo que nos genera ideas, opiniones, actitudes que no pueden observar con otros métodos de recolección de datos. Los paneles online para la recolección de datos. Los paneles online son una herramienta que permite recolectar datos a través de personas altamente profesionales y calificadas. Una de las ventajas de este método es que los participantes darán respuestas específicas y claras. Toma de decisiones correctamente en base a los datos obtenidos. La conclusión que tengamos de la investigación marcará el rumbo de la toma de decisiones de las empresas. Así que presenta tu reporte de manera clara, enumera los pasos que seguiste para obtener los resultados. Población y muestra. ¿Qué es población? La población es un conjunto de elementos que tienen ciertas características que se pretenden estudiar. Por esta razón, existen dos niveles de población. El primero, la población diana, que generalmente es muy grande y el investigador no logra tener acceso a ella. El segundo, la población accesible, en donde el número de elementos es menor y está delimitado por ciertos de inclusión y exclusión. Cabe recalcar que en la segunda población se realiza en el muestreo y tamaño muestral. ¿Qué es muestra? Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra, como fórmulas y lógicas. La muestra es una parte representativa de la población. Un ejemplo, se decide hacer una encuesta en algún colegio, del cual se encuestaron a los alumnos de cuarto y quinto de primaria, para saber cuál es el deporte más practicado por los estudiantes. En este caso, la población es el alumnado del colegio
y la muestra es del dato más específico que nos da, que son los alumnos de cuarto y quinto de primaria. Análisis de resultados. El análisis de los resultados es la parte del informe en la que se establecen las conclusiones del mismo. Debe ser claro y conciso, ya que el lector suele llegar cansado a esa parte del ensayo. También es la parte final y conclusiva de una investigación. En él vamos a procesar toda la información que ha ido apareciendo en nuestro estudio, a intentar presentarla de manera ordenada y comprensible, y a intentar llegar a las conclusiones que todos los datos originan. Para ello debemos eliminar datos innecesarios y transformar los datos a utilizar para poder analizarlos de manera conjunta y sistemática y conseguir que toda información obtenida en nuestro estudio sea información útil que nos lleve a la conclusión alabada por la dicha información. Pasos para seguir un análisis. Debido al boom de las soluciones basadas con datos, es importante detallar cuál es un proceso para generar análisis de datos de toma de decisiones. El avance en cuanto a herramientas y capacidades de las computadoras para ejecutar cálculos de manera rápida ha permitido evidenciar situaciones en aspectos como la economía, la demografía y hasta muestra genética, y entre muchos otros. A continuación, les daré a conocer algunos de los mejores análisis. 1. Empezar con las relaciones y generalizaciones de los propios resultados guardan como informe. 2. Señalar los aspectos no resueltos y no tratar de ocultarlos. 3. Mostrar las relaciones de tus resultados con trabajo anteriormente publicados y también mostrar las nuevas conclusiones propias de tu ensayo. 4. Explicar cuáles son las bases teóricas de la investigación y las posibles aplicaciones prácticas que puedas tener. 6. Formular detalladamente y de forma clara las conclusiones. Tipos de análisis. Existen dos tipos de análisis, los análisis de información cualitativo y los análisis de información cuantitativo. Los análisis de información cualitativo. El problema a que nos enfrentamos muy a menudo es que realizamos a menudo el estudio bastante amplio. Nos enfrentamos a una masa abundante de datos cuya lectura e interrogación puede ser farrosa, dificultosa y producir cansancio. Para realizar el análisis debemos por ello transformar todos los datos obtenidos en el estudio de la información. Análisis de información cuantitativo. Al igual que nos ocurría con el análisis cualitativo, comenzamos en el análisis con una cartera abundante de datos, que no es fácil de abarcar para el lector. Existiría en este caso un gran número de datos económicos que pueden no ser totalmente equiparables. Puede existir datos duplicados o datos que no tengan relevancia alguna para nuestra investigación, por lo que primero de todo debemos realizar una depuración de ellos. Informe de la investigación. Es el principal instrumento de comunicación de la investigación. Se elabora al final de la investigación, aunque durante el proceso se van confeccionando piezas del documento. La función del informe de la investigación es comunicar al resto de la comunidad científica el problema investigado y los resultados obtenidos, así como la presentación de nuevas técnicas y enfoques metodológicos. Esta información debe realizarse de una manera clara, objetiva y concisa posible. Estructura del informe de la investigación. Se dividen principalmente en tres partes. La introducción, en la que justificaremos la elaboración de este escrito. El desarrollo, en la cual detallamos los procedimientos y la metodología empleada para recopilar la información. Y la conclusión, en la que presentamos los resultados obtenidos. Características de un informe de investigación. Debe estar basado en hechos. Todo informe debe basarse en una información verificada y pruebas válidas. La información debe ser presentada de una manera clara y comprensible, libre de errores y duplicaciones. Un informe de investigación debe facilitar la forma de decisiones correcta y orientación a los resultados. Tipos de informes de investigación. Tenemos lo que es el informe científico.
Un artículo científico es un trabajo de investigación o comunicación científica, publicado en alguna revista especializada. Informes técnicos. Es un documento que describe el proceso o resultado de una investigación. Informe de divulgación. Son textos informativos que están basados en proyectos de investigación y artículos científicos. Y por último, tenemos lo que son los informes mixtos. Se trata de los informes que se realizan para una determinada organización, como también para el público en general. Resumen y palabras claves. El resumen. Un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. Como tal, puede realizarse de manera oral o escrita y puede ser objetivo, claro y coherente. Las características del resumen son la brevedad, que es la extensión de esta debe ser entre las 150 a 200 palabras. La autonomía, el resumen tiene que ser un texto coherente y tiene que entender por sí solo. La precisión, debe recoger los conceptos más importantes del documento. Y la claridad, que es el resumen que debe ser comprensible, sencillo e informativo. Las palabras claves. Las palabras claves son términos de búsqueda que el propietario de un sitio web o profesional utiliza para optimizar un sitio web con el objetivo de proporcionarse en la parte superior de los resultados de Google. ¿Para qué sirven y por qué son importantes las palabras clave? Las palabras clave son importantes porque pueden orientarse y alinearse con el marketing. ¿Por qué elegir una palabra clave? Para un negocio online o para las palabras clave es una estrategia que dan batalla para elegir o pelear con el objetivo de superar a sus competidores. Dentro del informe de investigación vamos a encontrar también el desarrollo propuesta, el cual está constituido por dos aspectos muy importantes que son la introducción, que esta presenta a los lectores la información antecedente a la investigación específica realizada, y el propósito de esta es establecer el marco conceptual de la investigación, de modo que los lectores puedan entender cómo se relaciona la propuesta actual con otras investigaciones antecedentes. También encontramos al propósito de estudio, el cual va a suministrar una hipnosis específica y precisa del propósito general del estudio, y hay que tomar en cuenta que si el propósito no está claro para el autor, no resultará claro para el lector. También vamos a encontrar dentro del informe a las conclusiones y a las recomendaciones. Las conclusiones son los hallazgos de la investigación que se encuentra muy relevante dentro del tema de nuestro estudio y se hacen a la luz de los objetivos, es decir, se va concluyendo de acuerdo a cada objetivo propuesto. También podemos decir en pocas palabras que las conclusiones son una síntesis, pero no un resumen. Y las recomendaciones hay que tomar en cuenta que son muy importantes considerarlas, pues implican hallazgos tanto para la práctica de los procesos de trabajo como para la toma de decisiones.